Mucha gente que conoció a Alejandro Silva Santos solo después de ese episodio no imagina cómo empezó aquel día para él. Era una mañana común, el tipo de mañana en la que habría despertado a las 4 para ver el movimiento del ganado y revisar la irrigación de los cultivos en Castilla-La Mancha. Pero, por primera vez en mucho tiempo, se despertó más tarde, ajustó las botas gastadas que ya moldeaban su pie y siguió con calma hasta el autobús que lo llevaría a la estación. Ese día en específico, no iba a resolver un problema de la finca ni a visitar a un proveedor. Iba a Madrid para algo que nunca había hecho en su vida: comprar coches nuevos con el fruto del mejor año de trabajo que había tenido. Cargaba una extraña sensación de orgullo silencioso, mezclada con esa costumbre antigua de no querer llamar demasiado la atención. Aún así, había un peso emocional allí, algo que solo quien construye todo con sus propias manos entiende. Cuando llegó a la capital, Alejandro no se detuvo a mirar escaparates ni tomó fotos como muchos visitantes hacen. Fue directo a Álvarez Premium Motors, guiado más por el deber que por la emoción. El contraste entre su apariencia sencilla y el lujo del showroom era evidente. El mármol brillaba como si nunca hubiera sido pisado por alguien del campo, y los coches parecían piezas de museo. Sintió por un instante esa vieja mezcla de desacomodo y firmeza. Sabía que no pertenecía a ese lugar, pero también sabía que tenía derecho a estar allí. Antes de dar el primer paso hacia adentro, respiró profundamente, como quien intenta equilibrar lo que siente con lo que necesita hacer. En su cabeza solo había un objetivo: elegir 3 coches para la familia, sin alardes, sin brillo, solo como una forma de celebrar años de sacrificio que nadie fuera del campo entendía del todo. Alejandro entró en la concesionaria llevando la postura de quien está acostumbrado a caminar mirando al suelo, evaluando la tierra, pero en ese ambiente todo parecía tan impecable que hasta el silencio era distinto. Se dio cuenta de que algunas personas miraron sus botas manchadas, el dobladillo de su pantalón gastado y el sombrero que llevaba en la mano. No era hostilidad abierta, era ese tipo de extrañeza que muchos fingen no tener, pero que el cuerpo delata. Sintió el malestar, pero no dejó que creciera dentro de él. Caminó despacio entre los coches, observando detalles como quien mira una máquina agrícola nueva, evaluando estructura, potencia, resistencia y utilidad, y no el valor social que representan. A cada paso recordaba el motivo por el que estaba allí. Años de lluvias insuficientes, plagas, noches sin dormir, pérdidas financieras y decisiones arriesgadas que finalmente habían salido bien. Para él, la compra no era lujo, era un hito. Era la primera vez que se permitía disfrutar algo que no estaba directamente relacionado con el trabajo pesado. Y aún con todo ese significado personal, mantuvo el semblante sencillo de siempre, porque ostentar nunca fue parte de su vida. Lo que no esperaba era que, en ese ambiente, ese mismo semblante sería usado en su contra, como si alguien tuviera el derecho de medir el valor de un hombre por el estado de su ropa. El primero en acercarse fue un vendedor joven, Diego Torres, que miró a Alejandro como quien intenta entender si realmente tiene motivo para estar allí. Diego no necesitó decir nada. La forma en que sostuvo la tablet, su postura rígida y la mirada impaciente ya contaban toda la historia. Alejandro percibió ese juicio instantáneo y sintió el estómago apretarse, no por vergüenza, sino por reconocimiento. Ya había sido mirado así cientos de veces cuando iba a vender su producción en mercados grandes. Sabía exactamente lo que significaba. No pareces alguien que pueda pagar nada aquí. Y aún así, mantuvo un tono tranquilo cuando dijo que quería ver algunos modelos específicos, sin elevar la voz, sin imponer presencia. La reacción de Diego fue casi automática. Llamó al dueño de la tienda como
si estuviera frente a un problema y no frente a un cliente. A partir de ese momento, Alejandro entendió que aquel día no sería solo sobre comprar coches. Sería otra de esas situaciones en las que tendría que lidiar con el prejuicio urbano reprimido, ese que no se declara, pero se muestra en cada gesto, cada expresión, cada intento de subestimar a alguien. Respiró hondo, recordando las veces en que tuvo que tragar comentarios parecidos en su juventud, y se preparó para permanecer firme, no porque quisiera demostrar algo, sino porque sabía que, inevitablemente, el mundo siempre ponía a prueba a quienes vienen de la tierra. Cuando Ricardo Álvarez finalmente apareció, Alejandro ya sabía que sería recibido con el mismo tipo de mirada que tantas veces encontró en ciudades grandes. El dueño de la tienda caminó hacia él con una sonrisa ladeada, el tipo de expresión que no transmite simpatía, sino superioridad. Ricardo observó las botas, la camisa gastada, la postura sencilla, y no necesitó más de 3 segundos para construir su propia narrativa sobre quién tenía enfrente. Alejandro lo percibió de inmediato, porque ese tipo de juicio tiene un peso específico, casi palpable, que quienes ya lo han sufrido reconocen al instante. El agricultor intentó mantener el foco en los coches, haciendo preguntas objetivas sobre motores, autonomía y mantenimiento, pero apenas podía terminar sus frases. Ricardo lo interrumpía, desviaba la conversación, cambiaba el tema a propósito, insinuando constantemente que tal vez ese no era el lugar correcto para él. Y con cada provocación disfrazada, Alejandro sentía algo que no sentía desde joven, una mezcla de cansancio moral y firmeza. No era rabia, era ese agotamiento silencioso que surge cuando uno percibe que lo están poniendo a prueba por motivos que no tienen sentido. Aún así, mantuvo el tono tranquilo, porque sabía que perder la compostura solo le daría al otro exactamente lo que quería. La situación empezó a empeorar cuando otros clientes notaron el ambiente extraño. Algunos solo observaban, otros intentaban disimular la curiosidad, pero una mujer, Beatriz Ramírez, parecía realmente incómoda. Estaba lo suficientemente cerca como para escuchar las insinuaciones de Ricardo, las risas contenidas de los vendedores y el desprecio sutil que flotaba en el aire. Alejandro sintió esas miradas, pero no las evitó. Su objetivo allí era claro, concreto, elegir 3 coches, pero por dentro comenzó a revisitar recuerdos de años atrás, cuando intentaba vender ganado en ferias y era tratado como alguien sin valor a pesar de sostener a decenas de familias con su trabajo. Lo que le dolía no era la humillación, ya había vivido cosas mucho peores, sino el hecho de que, incluso después de todo lo que había construido, todavía existía una especie de barrera invisible que insistía en colocarlo siempre en la misma posición social de antes. Fue en ese punto cuando se dio cuenta de que aquel día no sería simplemente sobre comprar, sino sobre dejar claro, aunque de manera silenciosa, que nadie tenía derecho a decidir el valor de otro ser humano mirando solo su apariencia. Su calma, en ese momento, se convirtió en resistencia. Ricardo comenzó a caminar alrededor de Alejandro como si estuviera evaluando a un intruso. No era solo desconfianza, era esa actitud típica de quienes creen que ya conocen la historia completa de alguien solo por lo que ven. Alejandro intentó ignorarlo, pero el comportamiento persistente del dueño de la tienda hacía que todo fuese más evidente. No mostraba los coches, no explicaba detalles, no ofrecía opciones. Solo repetía frases vagas e intentaba conducirlo hacia la puerta, como si le estuviera haciendo un favor. Alejandro se mantuvo firme en el mismo sitio, siempre respondiendo con paciencia, pero con el cuerpo tenso por dentro. No porque estuviera intimidado, sino porque sentía que estaba viviendo otro de esos momentos que el mundo urbano
insistía en poner en su camino. Miraba los vehículos y podía imaginar la sonrisa de sus hijos al recibir los coches nuevos, pero tener que pasar por ese tipo de vergüenza hacía todo más pesado. Por un segundo pensó en irse, resolver la compra en otro lugar y evitar el desgaste emocional. Pero algo dentro de él lo detuvo. Tal vez fuera orgullo, tal vez justicia. Lo que importaba era que sabía que no debía retroceder ante una situación construida únicamente por el prejuicio ajeno. Mientras todo sucedía, los vendedores Carlos Herrera y Diego Torres se acercaban cada vez más, siempre con una mirada que mezclaba burla y curiosidad. Comentaban en voz baja, casi imperceptible, pero suficiente para que Alejandro notara la intención. Intentó mantener el foco, analizando el interior de uno de los vehículos expuestos, pero Ricardo bloqueaba la puerta, como si estuviera protegiendo algo valioso de alguien que no lo merecía. La sensación de aislamiento en ese lugar aumentaba, y Alejandro sintió ese tipo de incomodidad que aprieta el pecho, no por vergüenza, sino porque uno percibe que está siendo tratado como inferior por razones absurdas. En ese instante, miró hacia la puerta de entrada y vio su propio reflejo en el vidrio. Sombrero de paja en la mano, camisa sencilla, botas marcadas por el campo. Y en ese reflejo reencontró su identidad, toda la historia que cargaba. No estaba allí para probar nada. Estaba para concluir una compra, pero, al mismo tiempo, comprendió que permitir esa situación equivaldría a validar todo lo que aquellos hombres creían sobre personas como él, y eso no lo haría. Su postura se transformó en la de alguien que no movería un pie hasta ser tratado con el mínimo respeto. Desde el momento en que Alejandro decidió permanecer allí, el ambiente del showroom cambió casi de forma perceptible. Ricardo perdió parte de su aire de superioridad y comenzó a actuar con una impaciencia creciente, como si aquel hombre estuviera estorbando la rutina impecable de la tienda. Cruzó los brazos, soltó un suspiro audible y preguntó sin ocultar el desdén si Alejandro tenía interés real en ver los coches o si solo estaba curioseando. La palabra curioseando cayó como un peso silencioso en el pecho de Alejandro, porque entendía perfectamente el tono detrás de ella. No era una pregunta genuina, era una manera disfrazada de decir que no parecía alguien capaz de comprar nada allí. Esa insinuación abrió cicatrices antiguas, recuerdos de cuando vendía pequeñas cantidades de maíz y recibía menos de lo que valía porque el comprador sabía que él necesitaba el dinero. Respiró hondo, ajustó el sombrero en la mano y respondió simplemente que quería ver los modelos más completos, manteniendo el mismo tono tranquilo. Al observar la reacción de Ricardo, una sonrisa corta, casi victoriosa, como si estuviera listo para exponer un supuesto farol, Alejandro sintió que su cuerpo se endurecía, pero no reaccionó emocionalmente. Solo reafirmó para sí mismo que no cambiaría su postura, porque no debía nada a ese lugar. Mientras tanto, Beatriz Ramírez seguía observando desde lejos con un malestar creciente. Era raro ver a alguien enfrentar ese tipo de prejuicio con tanta serenidad, y fue precisamente esa serenidad lo que llamó su atención. Se dio cuenta de cómo Alejandro intentaba actuar con dignidad, incluso siendo presionado por todos lados. En cierto momento, Beatriz cerró una carpeta de documentos que llevaba y cruzó los brazos, inclinándose ligeramente para seguir la escena con más atención. Alejandro notó esa mirada y, aún sin conocerla, sintió cierto apoyo silencioso. Pero eso no impidió que la tensión aumentara dentro de él. Ricardo, molesto con la interrupción que representaba Alejandro en su rutina de clientes adecuados, empezó a acelerar el tono, diciendo frases cargadas de ironía sobre clientes que solo quieren saber precios sin intención de compra.
Alejandro escuchaba cada provocación como quien escucha la lluvia golpeando el techo de la finca. La nota, entiende, pero no se deja llevar. Lo que dolía no era la actitud en sí, sino el hecho de que sucedía frente a otras personas, ante miradas que confirmaban un patrón social que había enfrentado toda su vida. Y aún así, se mantenía firme, porque sabía que aquel no sería el día en que permitiría ser reducido. En un momento específico, Alejandro intentó acercarse a uno de los vehículos que ya había investigado por internet, un modelo que consideraba ideal para el trabajo de sus hijos. Era un SUV, robusto, conocido por su durabilidad, una cualidad que para él importaba mucho más que el estatus del nombre en la parrilla frontal. Pero antes de que pudiera alcanzar la manija, Ricardo colocó su cuerpo delante, bloqueando el acceso con una naturalidad falsa, como si solo estuviera organizando el espacio. Alejandro entendió de inmediato el gesto, porque era el tipo de gesto que no necesita palabras. Dio un paso hacia atrás, no por retroceso, sino porque necesitaba interpretar con claridad la situación para no tomar decisiones impulsivas. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que las personas empezaban a notar no solo el ambiente, sino la incomodidad que se estaba creando allí. Y fue entonces cuando sintió algo casi físico dentro del pecho, como un recordatorio de todas las veces que tuvo que demostrar su valor en lugares donde no reconocían la dignidad de quienes trabajan la tierra. El bloqueo frente al coche no era solo un gesto aislado, era un símbolo más del juicio constante que enfrentaba desde joven, y aún así permaneció allí, firme, como diciendo en silencio que no se movería hasta terminar lo que había venido a hacer. La actitud de Ricardo empeoró cuando se dio cuenta de que Alejandro no se estaba intimidando. Quizás esperaba que el hombre sencillo se marchara, que aceptara la humillación y desistiera, como tantos otros ya habían hecho. Pero el hecho de que Alejandro continuara en el showroom parecía provocarle una irritación creciente. Empezó a hacer gestos impacientes, mirar el reloj, presionar a los vendedores con miradas rápidas, como si quisiera que alguien resolviera aquello por él. Alejandro observaba todo en silencio, pero por dentro hacía un esfuerzo enorme para mantener el control emocional. Sabía que estaba siendo tratado de esa manera, no por quién era, sino por lo que aparentaba, y eso reavivaba recuerdos del pasado, épocas en las que su trabajo no era valorado, en las que lo trataban como mano de obra desechable. El peso emocional de ese momento no provenía de la humillación, sino de la repetición de un patrón. La diferencia era que ahora, a diferencia de antes, él cargaba una vida entera de conquistas, estabilidad y una conciencia muy clara de su propio valor. Y eso lo impedía dar un paso atrás. Se quedó parado frente a los coches, sintiendo el malestar casi material en el aire, pero manteniendo la postura tranquila que acabaría definiendo aquel día. A medida que el ambiente se volvía más pesado, Alejandro se dio cuenta de que aquello no solo tenía que ver con comprar o no comprar. Tenía que ver con la sensación de ser observado como si estuviera ocupando un espacio que no le pertenecía. Intentó mantenerse concentrado en el objetivo del viaje, pero a cada segundo ese lugar lo presionaba de una manera que ningún trabajo en el campo jamás lo había presionado. Incluso en las épocas de sequía, cuando los días eran largos y las noches cortas, nunca sintió este tipo de asfixia emocional. Era diferente, era social, era moral. Era el tipo de situación que hace que una persona sienta que está sola ante miradas que ya han decidido todo antes de que una palabra sea dicha. Mientras recorría con la vista los coches, Alejandro también repasaba mentalmente el esfuerzo de los últimos años, negociaciones difíciles, noches cuidando terneros recién nacidos, cosechas arriesgadas, toda la construcción de algo que para él representaba generaciones de trabajo.
Y aún así, allí dentro, todo eso parecía invisible. La sensación de ser reducido a una impresión superficial le tocaba algo profundo por dentro, no por orgullo herido, sino porque percibía que aún existía un abismo enorme entre el mundo rural y el urbano, un abismo que insistía en tratarlo como menos, independientemente de lo que hubiera conquistado. Aún así, mantuvo la columna recta y la respiración lenta, como hacía cuando necesitaba lidiar con la presión del campo. En determinado momento, Alejandro vio a Carlos Herrera señalarlo discretamente mientras comentaba algo con otro vendedor. Reían con ese tipo de risa suave, casi inaudible, pero cargada de juicio. Esa risa atravesó a Alejandro más fuerte que cualquier comentario directo, porque la risa es una forma de deshumanización silenciosa, y él siempre lo supo. Creció escuchando las risas de quienes se burlaban de su vida humilde, de su ropa sencilla, de su vocabulario directo. Y ahora, tantos años después, en una de las tiendas más caras de Madrid, esa risa regresaba como un eco lejano de todo lo que había superado. Sintió el rostro calentarse, no de vergüenza, sino de indignación. Y aún así, no reaccionó. Solo firmó los pies en el suelo, como hacía en los días de tormenta cuando debía proteger al ganado. Cada segundo que pasaba le hacía recordar a sus hijos, Marco y Ana, y la alegría que sentirían al recibir los coches. Ese recuerdo sostenía su calma, y fue ese autocontrol lo que le dio la fuerza para continuar allí, enfrentando la situación sin inclinarse, demostrando que la dignidad no depende de la ropa, del entorno, ni del estatus. Depende de quién es uno cuando nadie cree en él. El punto de inflexión emocional para Alejandro comenzó cuando Ricardo elevó el tono de voz, no lo suficiente para generar una discusión evidente, pero sí lo bastante para que los demás clientes percibieran el malestar. Hacía preguntas provocativas, siempre con ese aire de quien intenta avergonzar a alguien hasta que desista y se marche. Alejandro se dio cuenta de que aquello ya no era un comportamiento aislado, sino un intento sistemático de expulsarlo del lugar. Sintió un nudo en la garganta al percibir que, por más que hubiera evolucionado en la vida, todavía había personas como Ricardo que lo veían como alguien que no debía cruzar ciertas puertas. Esa percepción lo trastocó profundamente porque le recordaba un pasado que nunca fue fácil. Le recordaba días en los que lo trataban como si su trabajo no valiera nada. Y entre esa ola de sensaciones vino un recuerdo específico. El día en que su padre, aún joven, fue ignorado por un vendedor de tractores que juzgó que él no parecía cliente. Su padre salió en silencio de la tienda, pero la expresión en su rostro aquel día marcó a Alejandro para siempre. Él no quería repetir aquello. No quería revivir ese tipo de impotencia que vio en los ojos de su propio padre. Fue allí cuando tomó una decisión silenciosa. No saldría de aquel lugar hasta mostrar que nadie tenía derecho a decidir quién merece o no ser atendido. La postura de Alejandro cambió de un modo sutil, pero poderoso. Ya no solo observaba los coches, comenzó a mirar directamente a Ricardo, sin agresividad, pero con una firmeza que dejaba claro que no se dejaría intimidar. Y ese cambio fue percibido de inmediato. Ricardo dejó de reír, dejó de hacer insinuaciones y empezó a moverse con una inquietud que antes no tenía. Tal vez se dio cuenta de que Alejandro no tenía el comportamiento de alguien perdido o avergonzado. Al contrario, tenía la tranquilidad de alguien que sabía exactamente qué estaba haciendo allí. Ese contraste empezó a incomodar también a los otros vendedores, que redujeron el tono de sus bromas y pasaron a observar con más atención. En ese momento, Alejandro sintió una especie de fuerza interna que no venía del orgullo, sino de la certeza de que no sería empujado fuera de ese lugar. Estaba cansado de ver a personas como él siendo tratadas como invisibles.
cansado de cargar una vida entera de trabajo y ser reducido al estado de sus botas. La sensación no era de rabia, sino de claridad, una claridad que decía: si acepto esto hoy, lo harán con el próximo. En un movimiento rápido, casi automático, Ricardo intentó cerrar la situación diciendo que los coches más avanzados no estaban disponibles para demostración en ese momento, pero el tono dejaba claro que esa excusa era solo una forma de alejarlo. Alejandro escuchó, pero no lo creyó ni por un segundo. Ya había visto a esos coches ser mostrados a otro cliente minutos antes. Sabía que era mentira, y esa conciencia hizo que algo dentro de él se endureciera aún más. No se trataba solo de injusticia, era desprecio deliberado. El agricultor respiró hondo y volvió a mirar alrededor. El showroom era impecable, lleno de detalles que representaban lujo. Mármol brillante, iluminación medida, olor a cuero nuevo, el silencio pulcro de los coches alineados. Pero nada de eso lo impresionaba. Lo que realmente lo dejaba inquieto era darse cuenta de que en ese espacio tan sofisticado había tanta ignorancia escondida detrás de trajes caros. Pensó en sus hijos, Marco y Ana, jóvenes trabajadores a quienes quería regalar algo especial. Pensó en su esposa, Marisol, que siempre le recordaba que merecía celebrar sus logros. Y pensó en sí mismo, en todo lo que había dejado atrás para construir una vida mejor. La suma de esos recuerdos funcionó como un ancla emocional. Necesitaba mantener los pies firmes en el suelo, permanecer allí y enfrentar esa situación con la misma fuerza silenciosa que lo acompañó toda su vida. Mientras tanto, el malestar en el ambiente aumentaba. Beatriz seguía observando, ahora con una expresión seria, como quien entiende exactamente lo que está sucediendo, pero evita intervenir para no intensificar la tensión. Dos clientes jóvenes empezaron a intercambiar miradas discretas, percibiendo la escena e intentando interpretar quién estaba equivocado en ese conflicto silencioso. Alejandro también notó esos ojos y sintió ese tipo de exposición que no eligió vivir, pero que formaba parte del momento. No quería llamar la atención, nunca lo quiso. Su vida entera se había construido lejos de los reflectores, en silencio, en la rutina dura del campo. Pero en ese día específico, sin haberlo planeado, terminó en el centro de una situación que mostraba, sin filtros, el prejuicio que aún existía allí. Y aún con el peso emocional de esa exposición, Alejandro mantuvo la cabeza en alto. No tenía miedo de ese lugar. No tenía vergüenza de quién era. Solo quería ser atendido con la dignidad mínima que cualquier persona merece. Su mirada firme no era un desafío, era una verdad. Era la mirada de alguien que sabe que no necesita gritar para demostrar su valor. Y esa mirada hizo que Ricardo retrocediera medio paso, como si hubiera percibido, aunque fuese un instante, que tal vez había subestimado a la persona equivocada. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando Ricardo lanzó un comentario en tono bajo, pero lo suficientemente fuerte como para ser escuchado. Algunas personas confunden las tiendas de lujo con museos. Les parece bonito, pero no es para ellas. La frase entró como un golpe silencioso, de esos que no dejan marca física, pero golpean directamente la dignidad. Alejandro no reaccionó inmediatamente. Mantuvo los ojos fijos en el panel de un coupé deportivo cercano, intentando entender por qué algunas personas se sienten con derecho a menospreciar a otras sin ninguna vergüenza. El comentario le recordó los años en los que, trabajando junto a su padre, escuchó expresiones similares de compradores que intentaban desvalorizar su ganado para pagar menos. La vida le enseñó a tragarse esos ataques cuando era necesario, pero también le enseñó a reconocer cuándo era momento de posicionarse. Aún así, no respondió. Su silencio no era sumisión, era una forma de evitar que el ambiente explotara.
Percibió que estaba viviendo uno de esos momentos que definen quién decide ser uno, y eligió ser firme, no agresivo. Permaneció quieto, respirando hondo, absorbiendo el peso emocional, sin permitir que los demás dictaran su comportamiento. Y ese silencio cargado comenzó a incomodar al propio Ricardo, como si esperara una reacción que no llegó. Fue entonces cuando Alejandro hizo un movimiento simple pero decisivo. Dio un paso hacia los coches más caros, exactamente aquellos que Ricardo parecía empeñado en impedirle ver. Carlos y Diego intercambiaron una mirada inmediata, casi una pregunta, muda entre ellos. Ricardo se adelantó para bloquearlo de nuevo, pero Alejandro no se detuvo. Caminó con la calma de quien atraviesa un campo abierto, consciente de cada paso, sin prisa y sin dudar. Ese desplazamiento cambió la atmósfera del showroom por completo. La gente se quedó en silencio. Beatriz se inclinó un poco para ver mejor, y hasta los vendedores redujeron sus movimientos. Alejandro pasó la mano por el techo de uno de los coches, analizando la pintura y el acabado como quien evalúa la salud de un animal en el pasto. Mientras hacía eso, sintió dentro de sí una mezcla extraña, indignación acumulada y una serenidad casi estratégica. No necesitaba demostrar nada, pero estaba claro que no permitiría que lo empujaran fuera del lugar. Ricardo lo notó demasiado tarde. La postura de Alejandro, tranquila pero firme, derrumbaba todas sus previsiones sobre quién era aquel hombre. Y en ese momento, Ricardo entendió que su intento de humillación no estaba funcionando. Cuando comprendió eso, una leve incomodidad apareció en su rostro, como quien pierde el control de la situación sin darse cuenta. Después de ese movimiento silencioso de Alejandro, el showroom pareció cambiar de eje. Ricardo, que hasta entonces actuaba como el dueño indiscutible del ambiente, necesitó recalcular su postura. Intentó retomar el control, explicando especificaciones técnicas con un tono cargado de ironía, como si Alejandro no fuera capaz de entender nada de lo que decía. Pero eso solo evidenciaba aún más el prejuicio, porque quienes viven del campo conocen máquinas de todos los tamaños y saben evaluar rendimiento, durabilidad y eficiencia mejor que muchos de los que compran coches solo para exhibirse. Alejandro escuchaba cada palabra sin mostrar irritación, pero por dentro analizaba cada gesto, cada intento de hacerlo sentir inferior. Tenía la sensación de que ese momento era más grande que la compra en sí. Era como revivir, en escala reducida, todas las veces en que tuvo que demostrar su competencia ante personas que juzgaban sin conocer. La diferencia era que ahora tenía algo que nunca antes tuvo: estabilidad financiera y madurez emocional para enfrentar ese tipo de situación con calma. Sabía que en ese instante, cada segundo de autocontrol formaba parte de un proceso más profundo, no solo una reacción al dueño de la tienda. Era, en cierta forma, una reparación interna con su propio pasado. Beatriz, al percibir la dinámica tensa e injusta que se desarrollaba, dio algunos pasos discretos hacia donde estaba Alejandro. No para intervenir, sino para acercarse lo suficiente como para observar con claridad. Ella veía en el rostro de Ricardo algo que pocos percibían: la inseguridad de quien descubre que subestimó a la persona equivocada. Alejandro, por su parte, mantenía una postura que llamaba la atención precisamente porque no reaccionaba con agresividad, sino con una firmeza tranquila que desarmaba cualquier intento de humillación. Esa serenidad comenzó a hacer que otros clientes miraran a Ricardo de una manera distinta, casi evaluando si aquel comportamiento era aceptable. Alejandro sintió esos ojos y percibió que, por primera vez, desde que entró en la tienda, la balanza comenzaba a inclinarse. No porque intentara demostrar algo, sino porque la verdad silenciosa de su postura hablaba más alto que cualquier provocación.
La sensación de recuperar el control no le llegó como euforia, sino como alivio. Sintió una estabilidad interna que lo guiaba como una voz, diciendo: ahora están viendo quién eres, no la imagen que inventaron sobre ti. Y eso le dio una fuerza distinta, una fuerza que no necesitaba palabras. El siguiente punto de tensión ocurrió cuando Ricardo, intentando recuperar autoridad, pidió que Alejandro no tocara los coches sin autorización. El tono sonó infantilizante, como si estuviera hablando con alguien incapaz de comprender reglas básicas. El comentario generó un silencio incómodo en el showroom y hasta los vendedores dejaron de escribir en sus tablets. Alejandro se giró lentamente, miró a Ricardo durante unos segundos y luego volvió a mirar el coche. No dijo nada, pero su silencio fue tan firme que pareció llenar todo el ambiente. Era el tipo de silencio que no grita, pero presiona. El tipo de silencio que nace de alguien que ya vivió demasiadas injusticias como para reaccionar impulsivamente. Ricardo no esperaba eso. Esperaba un enfrentamiento, irritación o incluso que Alejandro se fuera, pero no aquella calma sólida, casi inquebrantable. Y mientras Alejandro permanecía allí, respirando profundo y digiriendo la situación, sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. No era rabia, era un límite interno siendo alcanzado. Percibió en ese instante que no permitiría que esa humillación avanzara ni un milímetro más. Por primera vez desde que entró, entendió que debía tomar el control de la situación, no por orgullo, sino por respeto propio. Ese entendimiento le dio una fuerza que no se reflejaba en el rostro, pero sí en su postura, su mirada y su respiración. Era el anuncio del momento en que todo cambiaría. Ricardo percibió ese cambio y trató de disimular su incomodidad, llamando a Carlos y a Diego para que se acercaran, como si quisiera formar una especie de barrera humana alrededor de Alejandro. El gesto era sutil, pero suficiente para dejar claro que aún intentaba controlar la situación por la fuerza de su presencia. Pero al hacerlo, atrajo aún más la atención de los clientes presentes. Dos personas que estaban cerca de la entrada dejaron de conversar. Un hombre de traje frunció el ceño. Una señora ajustó las gafas para observar mejor. Era evidente que la arrogancia que Ricardo mostraba desde el inicio comenzaba a resultar desagradable para quienes presenciaban la escena. Y curiosamente, ese juicio colectivo no recaía sobre Alejandro, sino sobre el dueño de la tienda. Alejandro sintió esa inversión en el ambiente. Era como si, finalmente, el espacio estuviera viendo la verdad. Su postura, firme, tranquila, silenciosa, contrastaba de manera contundente con el comportamiento nervioso de Ricardo. Eso le dio a Alejandro una sensación difícil de describir, algo entre alivio y confirmación, como si, después de tanto tiempo siendo juzgado por la apariencia, alguien finalmente estuviera juzgando por el comportamiento. Por primera vez ese día, Alejandro sintió que ya no estaba solo, y esa sensación le dio la certeza de que había llegado el momento de actuar. Alejandro comprendió que no valía la pena esperar un cambio en el comportamiento de Ricardo. El dueño de la tienda ya había mostrado quién era, y seguir pidiendo respeto sería inútil. Entonces tomó una decisión silenciosa, pero firme. Dejaría de reaccionar a la postura de Ricardo y pasaría a actuar por cuenta propia. Dio algunos pasos hacia atrás, sacó su celular y abrió la aplicación del banco. Ese gesto llamó de inmediato la atención, porque no coincidía con la imagen que Ricardo había construido sobre él. Alejandro no hizo ningún anuncio, no levantó la voz, no intentó impresionar a nadie. Solo abrió el celular con la naturalidad de quien lo hace cada mañana antes de revisar el precio del pienso o el extracto de la cooperativa. Pero en un ambiente que juzgaba tanto por las apariencias, el simple hecho de que él revisara su banco atrajo miradas. Carlos dejó de sonreír. Diego quedó inmóvil.
Ricardo, por su parte, se tensó, aunque intentó disimularlo ajustándose el saco. Alejandro, sintiendo todas las miradas sobre él, continuó actuando con calma. Aquello no era teatro, no era venganza, era simplemente su paciencia llegando a su límite. No necesitaba decir nada. Sabía que, en ese momento, la mejor respuesta sería hacer exactamente lo que había venido a hacer sin pedir permiso a nadie, y la decisión estaba tomada. Compraría los coches ahí mismo, frente a todos. Ricardo intentó recuperar el control acercándose nuevamente, esta vez con un tono más profesional, aunque aún cargado de arrogancia. Preguntó, fingiendo amabilidad, si Alejandro necesitaba ayuda con alguna información básica. El comentario irritó a algunos clientes que escuchaban la conversación, pero Alejandro permaneció impasible. Levantó la mirada lentamente, encaró a Ricardo y, sin elevar la voz, pidió la clave PIX de la concesionaria. La solicitud fue tan directa, tan inesperada, que durante un segundo nadie reaccionó. El silencio fue casi absoluto. Después de eso, Carlos abrió los ojos de par en par. Diego entragó saliva. Beatriz llevó una mano a la boca, sorprendida. Ricardo soltó una risa breve, intentando disminuir la situación, como quien cree estar frente a una broma o a alguien que quiere presumir. Pero, aún riendo, su rostro se tensó, como si no supiera exactamente cómo reaccionar. Proporcionó el CNPJ con desdén, repitiendo la información lentamente, esperando que Alejandro reculara o, al menos, desistiera. Pero el agricultor no dudó ni por un segundo. Digitó todo con calma, verificó 2 veces y mantuvo el dedo sobre el botón de envío. En ese instante, antes incluso de la confirmación de la transferencia, el showroom ya había entendido que algo grande estaba a punto de suceder. Y por primera vez desde el inicio, Alejandro sintió que el control de la situación estaba totalmente en sus manos. No por poder, sino por verdad. El toque final de la transacción fue tan rápido como inesperado. Alejandro presionó el botón de envío con la misma naturalidad con la que confirmaba la compra de insumos para la finca, sin temblor en las manos ni duda en la mirada. El celular vibró de inmediato, mostrando la confirmación de la transferencia, y segundos después, el teléfono fijo de la concesionaria comenzó a sonar con una urgencia que hizo que todos en el showroom se giraran al mismo tiempo. Carlos contestó primero y palideció en cuanto escuchó la información del banco. 3.200.000 euros acreditados en la cuenta de Álvarez Premium Motors. Miró a Ricardo con una mezcla de shock y miedo, mientras su voz fallaba al repetir el valor. Ricardo avanzó para tomar el teléfono, pero su expresión se desarmó apenas escuchó la confirmación directamente del gerente bancario. El cambio en su rostro fue evidente. La arrogancia se disolvió en segundos, sustituida por una incredulidad paralizante. Era como si todo su discurso de superioridad hubiera sido arrancado de una sola vez. Alejandro observaba todo en silencio, sin expresión de triunfo. Para él, aquello no se trataba de victoria. Se trataba de dignidad, de cerrar un ciclo de falta de respeto, y ver la verdad salir a la luz sin que él necesitara levantar la voz, le trajo una sensación profunda de justicia. Un peso que había cargado durante toda la humillación empezó a deshacerse dentro de él, no como euforia, sino como alivio. El tipo de alivio que se siente cuando uno finalmente se coloca en el lugar en el que merece estar. Todo el showroom quedó inmóvil, como si todos intentaran procesar lo que acababa de suceder. Beatriz dio 2 pasos hacia adelante, mirando a Alejandro con un respeto genuino, algo que no había aparecido allí ese día. Uno de los clientes en la sala de espera soltó un suspiro corto, de esos que aparecen cuando alguien ve una injusticia revertida. Carlos y Diego quedaron estáticos, sin saber dónde poner las manos ni cómo reaccionar ante la reviravolta. Y Ricardo,
El hombre que minutos antes parecía tan seguro de sí mismo, ahora no podía sostener la mirada. Intentó hablar, pero la voz no le salió. Intentó colocarse recto, pero sus hombros cayeron naturalmente, como si su cuerpo hubiera renunciado a mantener la fachada. Mientras tanto, Alejandro permanecía en el mismo lugar, con la misma expresión tranquila con la que había entrado. El contraste entre su serenidad y el caos emocional de Ricardo hacía todo aún más evidente. La verdadera fuerza no estaba en el dinero, sino en la postura. Alejandro no dijo "te lo advertí", no sonrió, no provocó. Simplemente guardó el celular en el bolsillo, como quien cierra un asunto que ya estaba decidido desde el inicio. Y en ese segundo, todos en el showroom entendieron exactamente lo que había pasado allí. No fue un hombre sencillo humillando a un arrogante, fue un hombre digno revelando, sin esfuerzo, lo frágil que era la arrogancia del otro. Ricardo, aún desconcertado, intentó reorganizar sus pensamientos mientras Alejandro seguía allí, inmóvil, casi impasible. El dueño de la tienda se acercó lentamente, pero no con la postura altiva de antes. Era un movimiento inseguro, como si cada paso delatara un pedido de disculpas que no sabía cómo formular. Su rostro estaba pálido, los labios apretados y la respiración corta. Alejandro observó todo sin desviar la mirada, pero sin mostrar rencor. Lo que sucedía frente a él era la caída silenciosa de una máscara, y curiosamente, eso no le generó placer alguno. Reparó en detalles. Las manos temblorosas de Ricardo, el sudor acumulado en la frente, la postura desmoronada de quien había perdido lo que más valoraba, la apariencia de superioridad. Mientras tanto, el ambiente seguía en un silencio absoluto. Era el tipo de silencio que pesa, que acusa, que expone. Todos allí presenciaban cómo un hombre aprendía, de la forma más dura, que subestimar a alguien puede costarle caro. Para Alejandro, ver esa revelación ocurrir frente a sus ojos le trajo una sensación extraña. No era venganza, era cierre. Una especie de conclusión emocional que no sabía que necesitaba hasta ese instante. Era como si la vida le demostrara que, a veces, la respuesta llega sin necesidad de gritar, sin pelea, sin violencia, solo con verdad. En ese momento, Beatriz dio un paso más firme hacia los dos, como si quisiera dejar claro de qué lado estaba. No dijo nada, pero el simple hecho de acercarse cambió la dinámica del ambiente. Ricardo lo percibió y pareció encogerse aún más. Alejandro, por su parte, sintió una oleada de lucidez atravesarle el pecho. La humillación que había sufrido minutos antes no desapareció, pero adoptó otra forma. Dejó de ser un peso y se convirtió en un recordatorio. No necesitaba justificarse ante nadie. La vida que había construido hablaba por él. El trabajo de madrugada, los sacrificios de la familia, los años lidiando con sequía, plagas y deudas. Todo eso tenía un valor real. Y ese valor no dependía de ropa, apariencia o estatus urbano. Mientras miraba a su alrededor, se dio cuenta de que las miradas que antes eran de duda, ahora eran de respeto. Una mujer murmuró: «¡Qué absurdo lo que hicieron con él!» Y otro cliente asintió en silencio. Alejandro no se volvió para escuchar elogios ni buscó aprobación. Solo respiró hondo, sintiendo el aire entrar como si limpiara algo acumulado dentro de él durante años. Ese momento por sí solo ya habría sido suficiente como respuesta al prejuicio que había vivido toda su vida. Pero sabía que aún faltaba resolver más. Y por primera vez desde que entró a la tienda, sintió que tenía control absoluto sobre lo que vendría después. Cuando Ricardo finalmente logró recuperar la voz, intentó improvisar un discurso que sonó completamente fuera de lugar. Habló de malentendidos, de protocolos internos e incluso intentó justificar su actitud como una preocupación por la seguridad de la tienda.
Pero nadie creyó nada de lo que dijo. Las palabras salían vacías, acompañadas de una postura encogida y de una mirada que evitaba el contacto visual. Carlos y Diego también intentaron ajustar el comportamiento, sonriendo de forma forzada, ofreciendo agua y pidiendo disculpas sin peso alguno. Alejandro observaba todo con una calma profunda, sin sentirse superior. Sabía que esas disculpas no venían del arrepentimiento, venían del miedo. Miedo de perder la venta, miedo de perder reputación, miedo de que la historia se difundiera. Pero en el fondo, lo que más lo golpeaba era darse cuenta de que ninguno de ellos habría actuado diferente si él no hubiera hecho la transferencia. Eso le dejó claro algo que llevaría por el resto de su vida. El prejuicio no era fruto de la ignorancia inocente, era una elección, y las elecciones tienen consecuencias. Mientras escuchaba esas disculpas torpes, Alejandro sintió una mezcla de tristeza y claridad. Tristeza por ver que aún existía tanta arrogancia en el mundo, claridad por entender que no le correspondía a él corregir eso. Él estaba allí solo para garantizar que nadie lo deshumanizara sin respuesta. Cuando Ricardo finalmente preguntó, con voz baja, ¿qué coches deseaba elegir?, Alejandro sintió que ese momento tenía un peso simbólico mayor que la propia compra. No se trataba de los vehículos, se trataba de recuperar algo que habían intentado quitarle, el derecho a existir con dignidad en cualquier lugar. Caminó lentamente por el showroom, esta vez sin ser interrumpido, y señaló 3 modelos específicos, 1 para él, 2 para sus hijos. Lo hizo sin prisa, analizando cada detalle con la naturalidad de quien entiende el valor real de las cosas, no la imagen que transmiten. Mientras observaba los coches, otras personas también se acercaron discretamente, no para intervenir, sino para apoyar su presencia allí. El ambiente había cambiado completamente. Aquel espacio que antes parecía hostil, ahora parecía devolverle algo que nunca debió haberle sido negado. Alejandro no celebró, no sonrió, no dio discursos, solo confirmó los modelos y dio un pequeño gesto de asentimiento, indicando que eso era todo. Fue simple, directo, sin espectáculo. Pero para él significó un cierre emocional profundo. La sensación de dignidad restaurada no llegó como un impacto inmediato, sino como un alivio gradual, como si algo pesado dentro de él hubiera sido finalmente liberado. Y en ese momento supo que aún quedaba camino por recorrer, pero nada en él deseaba retroceder. Cuando Alejandro terminó de elegir los coches, el ambiente en la concesionaria había cambiado por completo. Los empleados comenzaron a moverse con rapidez, intentando organizar documentos, separar llaves y demostrar una eficiencia que no existía 30 minutos antes. Pero nada de eso lo impresionaba. Percibía claramente el intento desesperado de reconstruir una imagen que ellos mismos habían destruido con su comportamiento. Para él, esa prisa no significaba cuidado, significaba miedo. Mientras esperaba el inicio del proceso burocrático, Alejandro se apartó unos pasos y observó todo desde lejos, como cuando revisa sus cultivos para entender qué necesita ser corregido. Su mente parecía dividir la escena en capas: la arrogancia inicial, el intento de exclusión, el desprecio sutil, la risa ahogada de los vendedores, el giro inesperado, el silencio avergonzado y ahora la sumisión forzada. Y aún así, no sentía ninguna necesidad de humillar o rebajar a esas personas. Estaba demasiado cansado para eso. Lo único que quería y lo que había conquistado era respeto, y darse cuenta de que ahora todos lo trataban con cuidado no por gentileza, sino porque habían sido obligados por la realidad, le trajo una comprensión amarga. El mundo escucha solo a quienes creen que tienen poder, no a quienes tienen dignidad. Esa constatación no le trajo rabia,
sino un tipo de madurez que Alejandro no sabía que aún necesitaba alcanzar. Mientras los vendedores se organizaban, Beatriz se acercó a Alejandro de manera discreta, sin invadir su espacio, solo lo suficiente para demostrar apoyo silencioso. No dijo nada, y él tampoco intentó iniciar conversación. Era una presencia tranquila, como alguien que presencia un momento importante y entiende que no hace falta hablar para validar lo que ve. Ese gesto simple tuvo más impacto emocional en Alejandro que cualquier disculpa formal de los empleados, porque era sincero, porque no tenía intereses, porque no venía del miedo, sino de empatía. Alejandro lo percibió y sintió un peso emocional distinto, como si ese pequeño acto equilibrara un poco el desgaste que llevaba acumulado en el pecho desde el inicio. Al mismo tiempo, observó a Ricardo, ahora apartado, con el rostro rígido y los hombros caídos, esperando instrucciones que antes daba con tanta seguridad. La caída simbólica de ese hombre estaba frente a todos, y nadie parecía dispuesto a ayudarle a reconstruir su postura. Alejandro se dio cuenta de que, incluso estando del otro lado de la humillación, no sentía placer en verle así, solo sentía confirmación. La arrogancia tiene un precio, y en ese instante entendió algo que lleva años aprender. A veces, la vida no exige que devolvamos nada, exige solo que permanezcamos firmes hasta que la verdad aparezca por sí sola. Cuando comenzó a prepararse la documentación, Alejandro notó algo curioso. Ricardo ya no lograba desempeñar el papel de dueño de la tienda. Estaba allí físicamente, pero su postura, su seguridad y su tono de voz habían desaparecido. Ahora eran los propios vendedores quienes conducían todo, y, paradójicamente, lo hacían con más respeto que antes. Alejandro observaba a distancia, sin interferir, como quien entiende que el ambiente intenta reorganizarse después de un terremoto. Aprovechó para volver a mirar los coches que había elegido, no para exhibirse, sino para confirmarse a sí mismo que estaba haciendo aquello por los motivos correctos. Recordó a Marco, que siempre soñó con un coche que resistiera largos recorridos por la región. Recordó a Ana, que usaría el coche para trabajar y estudiar con más independencia. Y recordó a Marisol, que tantas veces sacrificó sus propios deseos para que la familia pudiera prosperar. Esos pensamientos suavizaron un poco el peso interno que llevaba, como si cada detalle de los vehículos ahora tuviera un nuevo significado. No lujo, sino recompensa. Aún así, no podía ignorar lo que acababa de vivir. La humillación y la falta de respeto habían dejado marcas, y las sentía en el cuerpo, en la respiración, en la forma de observar el ambiente. Pero esas marcas no venían acompañadas de derrota, sino de conciencia. La conciencia de que había permanecido firme en un momento en el que muchos habrían retrocedido. Esa noción le daba suficiente fuerza para mantenerse erguido hasta el final. Mientras los documentos avanzaban, Ricardo intentó acercarse de nuevo, esta vez con un comportamiento casi sumiso. Habló más suave, eligió las palabras con cuidado y mantuvo las manos juntas, como quien intenta reconstruir un puente que ya se derrumbó. Comenzó a disculparse de manera confusa, uniendo frases sobre presión del trabajo, malentendidos, falta de interpretación. Alejandro escuchó todo en silencio, pero percibió que esas disculpas no tenían verdad. Solo eran una reacción al miedo. Miedo de perder la venta, miedo de la repercusión, miedo a las consecuencias de su propio comportamiento. Eso lo dejó aún más firme. No quería humillar a Ricardo, no quería prolongar el constrangimiento, solo quería dejar claro, con su postura, que no aceptaría menos que respeto. Así que, mientras Ricardo hablaba, Alejandro simplemente escuchó sin interrumpir, sin confrontar, sin permitir espacio para discusiones. Cuando terminó, Alejandro hizo un gesto leve con la cabeza, ni de aprobación ni de perdón,
solo un gesto que significaba «te escuché» y eso basta. Ese gesto, simple pero contundente, golpeó más fuerte a Ricardo que cualquier respuesta verbal, porque dejaba claro que Alejandro no estaba jugando el mismo juego de superioridad. Estaba siendo quien siempre fue, un hombre de dignidad silenciosa, que no necesita humillar para demostrar fuerza. Mientras esperaba la liberación final de los documentos, Alejandro decidió alejarse un poco y se quedó de pie junto a la gran ventana de vidrio de la concesionaria. La calle en movimiento afuera contrastaba con el silencio tenso dentro de la tienda. Observó coches pasando, personas caminando apresuradas, la vida cotidiana que seguía normal, ajena a lo que había ocurrido dentro. Poco a poco, sintió que su respiración se estabilizaba. La adrenalina inicial comenzaba a transformarse en reflexión. Pensó en la simplicidad de su rutina, cómo su día normalmente comienza antes del amanecer, el ruido de los animales, el olor a tierra mojada, la paz del campo y el contraste brutal con la arrogancia que encontró allí. Pensó también en cómo, incluso con tantos años de trabajo duro, todavía existían lugares donde lo trataban como si fuera invisible. Pero ese día había sido distinto. No se tragó la humillación, no salió callado, no dejó que pasara, y eso, para él, era más importante que cualquier coche. Mientras seguía mirando la calle, sintió que había crecido un poco más como persona. No por la transacción, sino por la postura que logró mantener frente a la humillación. Aquel día tenía un significado más profundo de lo que imaginaba al entrar. Cuando regresó al área central del showroom, se dio cuenta de que algunos clientes aún lo observaban. Pero a diferencia de antes, las miradas ya no eran de duda ni de juicio, eran de respeto. Un señor mayor hizo un leve gesto de aprobación, como quien reconoce coraje cuando lo ve. Una mujer que estaba sentada en la sala de espera acomodó el bolso en su regazo y murmuró algo a su amiga, claramente impresionada con lo que había presenciado. Incluso los vendedores, que antes se mostraban tan confiados en sus provocaciones, ahora evitaban cualquier actitud que pudiera sonar desrespetuosa. Alejandro percibió ese cambio en el ambiente y entendió que nada de eso tenía que ver con dinero. Tenía que ver con la verdad haciéndose visible delante de todos. Y eso, por sí solo, ya valía el peso de toda la experiencia. No estaba feliz ni satisfecho, estaba consciente. Sabía que aquel episodio quedaría en la memoria de todos los presentes, no porque él quisiera llamar la atención, sino porque la realidad había expuesto un comportamiento que nadie pudo esconder. Ese entendimiento le trajo un tipo de paz distinta, no la paz tranquila del campo, sino una paz conquistada después de mantenerse firme en un terreno hostil. Y también supo que a partir de ese momento, su presencia allí ya no sería vista como vulnerabilidad, sino como autoridad. Una autoridad que no venía del dinero, sino de la dignidad. Cuando los documentos quedaron listos, llamaron a Alejandro a una mesa para firmar todo. Caminó despacio, sintiendo que la energía del ambiente aún vibraba alrededor. Los papeles estaban organizados, las llaves separadas, los empleados alineados como si de repente recordaran lo que significa atender a un cliente con respeto. Alejandro tomó la pluma, leyó cada detalle con calma y firmó sin prisa, dejando claro que no estaba siendo apresurado en nada. Mientras firmaba, notó cuánta fuerza simbólica había en ese acto simple. No era solo la confirmación de una compra, era el cierre de un ciclo que había empezado con desprecio y terminado con reconocimiento. Cada firma parecía borrar un poco la humillación inicial, sustituyéndola por algo más sólido: afirmación. Ricardo se mantenía a unos metros de Vincent, distancia, sin saber si acercarse o no. Era evidente que quería hablar, pero ya no tenía legitimidad para hacerlo, y Alejandro
No hizo nada para facilitarlo, solo cumplió su parte, con la misma dignidad que había mantenido desde el comienzo. Cuando terminó de firmar, dejó la pluma sobre la mesa y se recostó unos segundos en el respaldo de la silla, dejando que su respiración se acomodara. La sensación que recorrió su pecho fue la de misión cumplida, no con soberbia, sino con esa certeza tranquila de quien enfrentó algo difícil sin perder quién es. Después de las firmas, Ricardo intentó retomar el control ofreciendo un tour técnico por los coches, pero su voz falló a mitad de frase. Era inútil fingir normalidad después de todo lo que había sucedido. Dio un paso atrás y permitió que los vendedores continuaran la explicación. Alejandro escuchó todo, detalles mecánicos, sistemas internos, garantía, pero su mente ya estaba en otro lugar. Pensaba en sus hijos, en la sorpresa que sentirían. Pensaba en Marisol, que entendería cada parte de esa historia sin que él necesitara explicarlo todo. Pensaba en el peso emocional que había cargado en aquel showroom. Aún así, había paz dentro de él. Paz por no haber permitido que lo aplastaran. Paz por haberse mantenido firme. Paz por haber terminado aquello sin devolver humillación con humillación. Antes de salir, miró una última vez el showroom. Ya no lo veía como un lugar hostil. Lo veía como un escenario que había presenciado la aparición de una verdad inevitable. Y eso bastaba. Cuando todo estuvo concluido, Alejandro caminó hacia la salida de la concesionaria con pasos lentos, casi meditativos. El aire frío que entró por la puerta automática chocó con el calor de su rostro, trayendo una sensación de equilibrio que no había sentido desde que llegó. La calle estaba llena de movimiento, pero para él el mundo parecía más silencioso. Tal vez fuera el contraste entre el caos emocional que había vivido y la normalidad del exterior. Se detuvo unos segundos en la acera, con el recibo doblado en el bolsillo, mirando el horizonte como quien intenta poner en orden la mente después de atravesar un momento intenso. No sentía orgullo exagerado, no sentía rabia, sentía solamente una verdad profunda. Había enfrentado un prejuicio explícito, había sido puesto a prueba emocionalmente, pero no se había quebrado. Y eso por sí solo hacía que aquel día fuera mayor que cualquier compra. Mientras esperaba el camión plataforma que llevaría los coches hasta Castilla-La Mancha, Alejandro se dio cuenta de que estaba más cansado de lo que imaginaba. El cansancio no era físico, era emocional. Era el peso de años de juicios acumulados que, de algún modo, habían emergido en aquel espacio elegante y frío. Aún así, estaba bien, estaba entero. La brisa suave que movía su camisa desgastada parecía recordarle que siempre llevaría sus raíces consigo, sin importar dónde estuviera. Mientras observaba el movimiento de la ciudad, sacó su celular para avisar a Marisol de que la compra había sido finalizada. Escribió pocas palabras como siempre hacía. Ya está hecho. Luego te cuento con calma. No era por ocultar, sino porque sabía que esa historia solo tendría sentido cuando la contara con tiempo, sin prisa. Después de enviar el mensaje, guardó el celular y volvió a observar la calle. La vida seguía como si nada hubiera pasado. Coches tocaban el claxon, una niña corría con un globo en la mano, un hombre discutía al teléfono. Esa normalidad, indiferente, continua, le trajo una sensación inesperada. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que, a pesar de la intensidad del episodio, él seguía siendo exactamente quien siempre fue. El hombre que se despierta antes del sol, que trabaja con las manos, que conoce el valor de cada hectárea de tierra. Ningún juicio superficial podía cambiar eso. Ninguna humillación podía borrar quién era. Respiró hondo, permitiendo que el aire frío de la ciudad limpiara lo que aún quedaba de tensión dentro de él. Había sido un día duro, pero también había sido una confirmación silenciosa. La dignidad, cuando se mantiene firme, pesa más que cualquier apariencia.
Cuando el camión plataforma se detuvo frente a la concesionaria, llamando la atención de quienes pasaban, Alejandro se acercó con pasos firmes. Los empleados cargaban los coches con extremo cuidado, un cuidado que minutos antes nadie parecía dispuesto a ofrecer. Ese contraste no pasó desapercibido. Mientras observaba el proceso, sintió una mezcla de orgullo silencioso y agotamiento emocional. Era como si ese momento simbolizara no solo el transporte de los vehículos, sino también el de todo el peso que había decidido dejar atrás. Observó cada coche subir por la rampa y recordó por qué había hecho todo aquello. La familia. Marco y Ana no tenían idea de lo que él había enfrentado ese día. Para ellos, los coches serían solo una alegría inesperada, un regalo de un padre que siempre puso a los hijos antes que a sí mismo. Y quizás por eso Alejandro sintió algo cálido en el pecho, la confirmación de que no había cedido, de que no había permitido que nadie arrancara su dignidad. Cuando el equipo terminó, uno de los empleados se acercó para darle la mano. No fue un gesto forzado, ni una obligación. Fue respeto. Alejandro correspondió con un asentimiento breve y volvió la mirada hacia los coches ya asegurados en el camión. En ese instante sintió una ligereza extraña, casi física, como si el capítulo que empezó con humillación se estuviera cerrando con dignidad. Con todo listo, Alejandro caminó hasta la parada de autobús que lo llevaría de regreso a la estación. Podría haber pedido un taxi, un coche privado, incluso un servicio ejecutivo. Pero eligió lo de siempre, simple, directo, sin necesidad de probar nada a nadie. Mientras esperaba, algunas personas que habían presenciado la escena en la tienda pasaron por él con miradas distintas. No de pena, sino de admiración silenciosa. Una señora, incluso, murmuró un buena suerte mientras seguía su camino. Ese gesto, más que cualquier disculpa formal, tocó profundamente a Alejandro. Se sentó en el banco metálico, respiró hondo y dejó que su cuerpo descansara. Poco a poco, la ciudad empezó a desvanecerse a su alrededor, convirtiéndose de nuevo en un escenario distante, mientras su mente comenzaba a organizar todo lo vivido. Pensó en cómo sería llegar a casa, en la expresión de Marisol, en la sorpresa de los hijos, en los vecinos, comentando los coches entrando en la finca, pero sobre todo pensó en sí mismo. No había intentado humillar a nadie, no había buscado demostrar grandeza, solo se negó a permitir que alguien definiera su valor por su apariencia. Y allí, sentado en un banco simple, con ropa rústica y manos ásperas, Alejandro entendió que esa esencia, su esencia, había sido la que ganó aquel día. El viaje de regreso a Castilla-La Mancha fue silencioso, justo como a Alejandro le gustaba. Apoyó la cabeza en la ventana del autobús y observó cómo el paisaje cambiaba poco a poco, de los edificios altos a los campos abiertos, hasta que el horizonte volvió a ser el que conocía desde niño. Con cada kilómetro sentía su cuerpo relajarse, como si dejara atrás los restos de la tensión vivida en Madrid. Pero su mente revisaba cada detalle del episodio, no porque estuviera rumiando la humillación, sino porque intentaba entender el impacto que aquel día tendría en su vida. Siempre supo que existía el prejuicio. Siempre lo había vivido en carne propia, pero nunca había sido expuesto de una forma tan descarada, tan pública, tan evidente, y aún así había permanecido firme. Esa simple constatación lo acompañó durante todo el trayecto. En algunos momentos recordaba las risas ahogadas de los vendedores, la postura arrogante de Ricardo, el gesto solidario de Beatriz, la reacción silenciosa de los clientes. Todo eso formaba un conjunto complejo de emociones, pero por encima de todo ello sentía una cosa: paz. No una paz suave, sino una paz conquistada. Una paz que nacía de la certeza de que su dignidad había resistido un ataque directo,
Al mirar por la ventana y ver las tierras que habían sustentado su vida entera, comprendió que era allí, y no en las vitrinas brillantes de Madrid, donde siempre había estado su verdadera fuerza. No necesitaba que la ciudad lo reconociera. Su valor nunca dependió de eso. Cuando llegó a la finca ya estaba atardeciendo. El cielo tenía ese tono anaranjado que Alejandro siempre asociaba con la sensación de haber llegado vivo al final del día. Marisol lo esperaba en el porche, con los brazos cruzados y esa mirada que siempre sabía leerlo sin que él tuviera que decir una sola palabra. Apenas lo vio, supo que algo importante había ocurrido. No preguntó de inmediato, simplemente lo abrazó. Un abrazo firme, de esos que parecen sostener no solo el cuerpo, sino también lo que pesa por dentro. Después, mientras caminaban hacia la cocina, Alejandro le contó todo. No con dramatismo, no exagerado. Lo contó como quien revive cada parte mientras las palabras salen. Marisol escuchó en silencio. Cuando él terminó, dijo solo una frase, sencilla pero profunda. Hiciste lo que tenías que hacer. Aquella frase lo conmovió más que cualquier reacción dentro de la concesionaria, porque allí, en el lugar donde él realmente era visto y respetado, esas palabras significaban cierre, validación, verdad. Miró por la ventana y vio el camión plataforma aproximándose por el camino de tierra, trayendo los coches. Los hijos, Marco y Ana, corrieron hacia afuera, sorprendidos, felices, ajenos a la batalla silenciosa que su padre había librado horas antes. Y en ese instante, Alejandro supo que todo había valido la pena. No por los vehículos, sino por haber protegido algo que nadie puede comprar, su dignidad. En los días que siguieron, la historia de la concesionaria comenzó a difundirse por la ciudad y, para su sorpresa, llegó incluso a la prensa local. Algunas personas que estaban en el showroom contaron lo que habían visto, otras grabaron discretamente fragmentos del inicio del conflicto, y el episodio se volvió tema en redes sociales. Pero Alejandro no buscó reconocimiento, no quiso ser entrevistado, no hizo publicaciones. Para él, el asunto ya estaba resuelto desde el momento en que salió de la tienda con la cabeza erguida. Lo que sí lo sorprendió fueron los mensajes que empezaron a llegar a la familia. Gente que lo felicitaba por su postura, trabajadores que contaban sus propias historias de humillación, personas que decían sentirse representadas por la firmeza silenciosa que él mantuvo. Él no se veía como un héroe, pero se conmovía al saber que su actitud había inspirado a otros a no aceptar humillaciones disfrazadas de formalidad. En casa, su rutina siguió igual: despertar temprano, cuidar la tierra, atender al ganado. Nada de lo esencial cambió, pero dentro de él sí había cambiado algo. La certeza absoluta de que, incluso en entornos diseñados para minimizarlo, él había mantenido intacto lo que realmente importaba. Su valor no venía de un saldo bancario, ni de las botas gastadas, ni de la ropa humilde. Venía de la vida que había construido con trabajo real, y ahora lo sabía con una claridad nueva. Ricardo, por otro lado, enfrentó consecuencias que jamás imaginó. La denuncia que llegó al gerente regional de la marca resultó en una auditoría interna que no solo confirmó el episodio con Alejandro, sino que también reveló un historial completo de comportamientos arrogantes, discriminatorios y quejas de clientes ignoradas durante años. La concesionaria perdió la licencia oficial de la marca y Ricardo se vio obligado a vender el espacio para pagar deudas acumuladas. Meses después, terminó trabajando en un pequeño lote de coches usados en las afueras de Madrid. Un lugar sin mármol brillante, sin vitrinas, sin clientes millonarios. Allí, rodeado de autos con abolladuras y olor a aceite viejo, tuvo tiempo de pensar en todo lo ocurrido, no como víctima,
no como alguien injustamente castigado, sino como alguien que finalmente entendió que su caída no fue causada por el dinero de Alejandro, ni por un pix, ni por un malentendido. Su caída vino de su propia arrogancia. Mientras tanto, Alejandro seguía con su vida simple pero plena. Los coches entregados a los hijos representaban mucho más que un regalo. Eran símbolo de todo lo que había construido con esfuerzo real. Cada vez que veía los vehículos estacionados en 1900, la finca, junto al establo, cerca del granero, al borde del campo, sentía algo profundo. No orgullo superficial, mas una satisfacción serena. Y cada vez que recordaba el episodio, no o hacía con dolor, sino con claridad. Ese día no se volvió una cicatriz, se volvió una respuesta, la prueba silenciosa de que el mundo puede intentar disminuir a alguien, pero no puede quitarle su dignidad. Y al final de todo, esa fue la mayor victoria. Y mientras Ricardo intentaba reconstruir la vida desde cero, Alejandro seguía despertando antes del amanecer, como siempre, con el mismo sonido de los animales, el mismo olor a tierra húmeda y la misma rutina que había construido a lo largo de décadas. Nada en su día a día cambió por causa del episodio, pero todo dentro de él se reorganizó después de aquella experiencia, porque entendió, con una claridad nueva, que la dignidad no depende de ropa, el respeto no depende de apariencia, y el valor de un hombre no se mide por vitrinas, mármol ni logotipos de lujo. Se mide por lo que uno sostiene cuando el mundo intenta doblarlo. Y él había sostenido lo más importante. La historia aún circulaba por algunos rincones de la ciudad, contada por quienes presenciaron la escena en la concesionaria. Algunos la narraban como un acto de justicia silenciosa, otros como una lección dura para quienes juzgan por la apariencia. Pero Alejandro no se involucró en nada de eso. Para él, la historia pertenecía al pasado. Él ya había ganado lo que necesitaba. Ganar, la certeza de que nunca bajo ninguna circunstancia permitiría que alguien decidiera su valor por él. Con el tiempo, incluso dejó de pensar en Ricardo. No había espacio para rencor. El campo exige presencia, exige vivir el presente, exige poner las manos en la tierra y seguir adelante. Y eso Alejandro hacía mejor que nadie. En las tardes tranquilas, mientras veía el sol ocultarse detrás de las colinas, a veces recordaba el momento exacto en que apretó el botón del Pix en la pantalla del celular. No lo recordaba por el dinero, sino por la serenidad que sintió. La serenidad de quien sabe que no necesita humillar para enseñar, de quien sabe que no necesita gritar para ser escuchado, de quien sabe que la vida misma se encarga de poner cada cosa en su lugar. Y así, entre surcos de tierra, estaciones cambiantes y trabajo honesto, Alejandro siguió construyendo su historia, con la misma calma, la misma firmeza y la misma dignidad que lo acompañaron aquel día en Madrid. Una historia que no nació en un showroom, sino en la tierra, y que nunca dejaría de pertenecer a ella.